Buenas, bienvenidos nuevamente a Finca Escuela Colina Blue. Hoy con un tema de interés de todos. Acuérdense que venimos hablando de huertas, que venimos hablando de aromáticas y medicinales y que por supuesto en este tema hay que hablar de agricultura urbana, hay que hablar de huerta urbana, hay que hablar del aprovechamiento que podemos hacer de todos los espacios que tenemos. Cuando muchas veces queríamos tener una huerta o queríamos tener alimentos en casa, generalmente todos decíamos que qué rico tener una finca, que qué rico tener una casa con un solar enorme, con unos patios enormes como los que afortunadamente vivieron nuestros abuelos y nuestros padres, pero bueno, cada vez el espacio se reduce mucho más y eso ya no es justificación para no tener también parte de los alimentos que consumimos. Generalmente cuando hablamos de huertas y cuando hablamos de huertas urbanas o hablamos de huertas caseras o hablamos de huertas escolares o huertas institucionales, estamos hablando de la posibilidad de tener alimentos cerca a la mano, cerca a la cocina, cerca al espacio donde los consumimos. Generalmente cuando hablamos también de huertas, siempre estoy recomendando que sean los alimentos que consumimos. O sea, ¿qué vamos a sembrar en la huerta? ¿Qué es lo principal que nosotros debemos tener en la huerta? Lo que consumimos. Generalmente los paisas, los antioqueños, todos los de este lado, generalmente no nos puede faltar la cebolla, el cilantro, el tomate, todo eso. Eso es posible y eso lo podemos tener dentro de nuestros espacios. En las huertas urbanas y en esos aprovechamientos que estamos hablando, que vamos a procurar que en el patio, en el balcón, en la cornisa de la ventana, en la ventana pequeña de la cocina, en todos esos espacios y por supuesto si tenemos terraza y patios de interior, con mayor razón que podemos tener estos espacios con huerta, con la producción de alimentos, lo que llamamos ahorita también seguridad alimentaria. Entonces, empecemos por elegir siempre qué queremos consumir, qué consumimos, qué necesitamos a diario y eso es de lo que vamos a hacer énfasis. Ahora, elegimos el sitio que tenemos, por supuesto para tener plantas aromáticas o para poder tener huerta, en este caso donde vamos a sembrar la lechuga, el cilantro, la cebolla, todos estos necesitamos muy buena luz, necesitamos ojalá que mínimo en la mañana o mínimo en la tarde o todo el día el sol esté presente. Eso hace que las plantas sean mucho más grandes, sean mucho más sanas, que tengan incluso mayor posibilidad de darnos mejor cosecha. Entonces, toda esta parte de huerta urbana, de agricultura urbana, la podemos unir muy rico a un tema que nos gusta mucho y que tiene que ver mucho con educación ambiental. Y es que van a ver cuando estemos haciendo la práctica que vamos a utilizar una serie de recipientes que generalmente llegan a la casa por muchos motivos. Porque la gaseosa que queremos, porque el aceite viene en uno de esos, porque los jabones, ahorita nos venden toda la idea y el consumo de plásticos. Vamos a procurar que en esa parte de huertas muchos de esos plásticos no se conviertan en basura y que esos se conviertan más bien en recipientes, en soportes para esas plantas que podemos tener en casa, para esa agricultura, para esas huertas y para esas plantas que podemos consumir y que las podemos tener en espacios reducidos. En ese caso, entonces, vamos a guardar todos esos recipientes que llegan, vamos a lavarlos bien y por supuesto los vamos a utilizar. Esa es la parte de huerta urbana y vamos a elegir muchas veces un espacio que a veces se convierte en el extendedero de ropa. Las terrazas generalmente las utilizamos para guardar un montón de cosas que quedaron de la construcción anterior, del trasteo que tuvimos, de cosas que guardamos, casi que es lo que llamamos como la pieza del rebrujo.
Vamos a rescatar esos espacios porque en esos espacios nosotros perfectamente en cajones, en la pared con los jardines verticales, con todo esto nosotros podemos hacer un aprovechamiento y podemos cultivar eso que estamos mencionando hoy, absolutamente todo lo de huerta urbana. Entonces, elijamos el espacio. Con base en el espacio que elijamos, más o menos vamos a saber la cantidad de plantas que nosotros podemos tener. Y dentro de esas plantas hay una recomendación que es fundamental para los alimentos que vamos a producir en casa. Vamos a tener lo que llamamos una siembra escalonada. ¿Qué significa eso? Que en esa siembra escalonada nosotros no vamos a conseguir un paquete de semillas o vamos a conseguir un montón de plántulas y las vamos a sembrar todas a la vez. Porque si hoy sembramos 200 semillas, pues para el día de la cosecha vamos a tener 200 plantas que no sabemos si vamos a consumir, y más si no tenemos de pronto un consumo muy grande, o si no tenemos una tienda, no tenemos una venta de productos. Entonces vamos a tratar de siempre sembrar lo que vamos a cultivar. Y generalmente cuando hablamos de siembra escalonada, entonces nosotros podemos hacer una siembra de 2 o 3 semillas, de 2 o 3 plántulas, y eso lo hacemos cada 8 o cada 15 días para que todo el cultivo que tenemos generalmente tenga un espacio de crecimiento y no se nos acabe el alimento que tenemos en casa. Entonces, en todos estos jardines que vamos a tener en la casa, al lado de la cocina, al lado de los patios, perfectamente nosotros podemos tener las 2 o 3 lechuguitas que comemos, las acelgas que consumimos, el tomatico, sea el tomate que normalmente consumimos de aliños, o los tomaticos pequeñitos, que ahorita hablamos de los tomates cherry o los tomates perla, que son los muy pequeñitos que ahorita pues están también de moda, que son más fáciles incluso de cuidar que los tomates tradicionales pues que consumíamos. Todo esto de huerta, en el tema anterior estábamos hablando de aromáticas. Lo uno va con lo otro. Acuérdense que hablábamos de alelopatía, y definitivamente si nosotros queremos tener una huerta sana, pues tenemos que tener aromáticas también dentro de ella, cuidándonos todos esos alimentos que nosotros consumimos. Siempre tengamos en cuenta también cuál es el hábito de crecimiento de esas plantas que vamos a sembrar. Miren que si nosotros, si hablamos de una tomatera, pues sabemos que es una planta grande, sabemos que es una planta que hay que amarrar, que hay que tener tutores para que la planta pueda, con la cosecha, con los tomates que va a producir. Si nosotros tenemos, por ejemplo, pepino cohombro, o tenemos habichuelas, o tenemos frijoles, o tenemos alberjas, generalmente son plantas de enredadera, son plantas que van a necesitar por dónde crecer, por dónde amarrarse. Entonces siempre tengamos en cuenta que el espacio que vamos a utilizar, qué tipo de plantas vamos a utilizar, qué partes van a utilizar la parte vertical, la parte de crecimiento, y qué partes también pueden crecer de manera horizontal o que caigan en cascada, que caigan hacia el suelo. Entonces eso nos da una serie de posibilidades de utilizar absolutamente todos los espacios que nosotros podemos utilizar y que las plantas pueden ser beneficiadas con ellos. Entonces vamos a elegir dentro de esas cuáles son las más oportunas y cuáles son las que necesitan espacio. Ahora, hay plantas que son de tamaño muy grande. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de aromáticas, del cidrón, del romero, de algunas plantas arbustivas como esa, entonces nosotros necesitamos recipientes muy grandes. A veces en las casas por allá un balde que utilizábamos para cargar el agua, incluso para hacer el aseo, a veces ya lo desechamos porque se nos rompió algo, y se puede perfectamente en ello sembrar, por ejemplo, una tomatera, incluso a veces hasta un aguacate podemos tener. Ya hemos tenido experiencias de aguacates casi que a manera de bonsái dentro de unos recipientes y que nos dan producción. Entonces, vamos a utilizar recipientes pequeños para plantas pequeñas que solo utilizan muy poca cantidad de tierra. En la práctica vamos a tratar de mostrarles, por ejemplo, cómo las lechugas, por ejemplo, que ahorita tenemos todas las variedades de lechugas que ustedes quieran, verdes, moradas, lisas, crespas, las que se enrollan como la batavia, las lechugas romanas, una serie de lechugas espectaculares, las rúgulas, que también están dentro de todo esto y que generalmente utilizan muy poquitico espacio de siembra. Eso nos beneficia también. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros las plántulas? ¿Cómo obtenemos nosotros las plantas que vamos a trabajar en la huerta? Entonces hay dos maneras. Generalmente la propagación de las plantas, que es uno de los temas fundamentales de esto, nosotros lo podemos tener o por semillas o por partes vegetativas. Generalmente la huerta se trabaja mucho con partes ya trabajadas desde semilla,
que luego generalmente nosotros acudimos a los viveros o a los que producen plántulas y conseguimos las plántulas. O nosotros mismos podemos sembrar las bandejas de semilleros, obtener las plántulas para luego hacer lo que llamamos los trasplantes. Esos trasplantes son ideales. Siempre recomendamos, qué bueno que empecemos desde semilla, a veces por el tiempo que tengamos en casa, por el tiempo que le dedicamos a las plantas, a veces no tenemos tanto tiempo, por ejemplo, para dedicarle a la semillita, a que no le puede faltar agua, a que no le puede faltar luz en el momento de la germinación. Entonces nos salteamos esa parte y conseguimos plántulas. Esas plántulas nos evitan pues como una serie de trabajos y vamos más a la segura en el momento de la siembra. Esa es una parte de producción y generalmente también en casa, a veces, por ejemplo, todos consumimos cebolla de rama, lo que llamamos cebolla larga o cebolla rama. Generalmente llega a la casa, llega con una parte de raíz y esa parte nosotros perfectamente la cortamos, la preparamos en los aliños, en el hogadito que normalmente hacemos y casi siempre botamos la parte de raíz. A partir de la propagación vegetativa ya nosotros no botamos esa parte, nosotros sembramos esa raíz que queda de la cebolla de rama y perfectamente te da una nueva planta de cebolla. Nosotros llega la cebolla de huevo y nosotros podemos sembrar un bulbo, que es una propagación vegetativa natural, sembramos uno de esos bulbitos y él se encarga de propagarse y de darnos más semilla. Conseguimos los ajos y miren que en el comercio generalmente conseguimos lo que llamamos una cabecita de ajo y en esa cabecita de ajo pues está dividida en un montón de dientecitos. Nosotros perfectamente, en vez de una semilla que se va a demorar mucho más tiempo, podemos sembrar un dientecito de estos ajos y la planta casi que a los 8 días vas a empezar a mirar plantas que ya tienen 1 centímetro, centímetro y medio, 2 centímetros, crecen súper rápido a diferencia de cuando las sembramos por semilla. Acabo de mencionar algo que es interesante y que es bien importante, sobre todo porque venimos de hablar de alelopatía y hablar de aromáticas. El ajo es una de las plantas que hay que tener en la huerta, sea que nos guste consumirlo o que no nos guste, pero que el ajo nos sirva de protección en la huerta. Es la sola presencia del ajo en muchos cultivos, y no solamente en la huerta, también en las plantas ornamentales, en los jardines, en los diseños. Es posible que nosotros sembremos algunos de los dientecitos de ajo porque él va a ayudar a repeler incluso plagas como el mojojoy, por ejemplo, que es un gusanito blanco que encontramos, que es la larva del cucarrón marceño y que lo encontramos en los suelos. Generalmente donde hay sembrado el ajo o incluso donde hay rábano, porque los rábanos también son repelentes de los mojojoy, también debemos tener. Entonces miren que nosotros podemos obtener de varias maneras las plantas que vamos a trabajar con toda la huerta. Bueno, creo que dentro de todo este trabajo siempre lo hemos hecho, hace rato que lo estamos trabajando y que encontramos en la naturaleza un montón de espacios que en la cocina definitivamente necesitamos toda esta serie de alimentos. Hay una cosa muy rica de la huerta en casa, de la agricultura en casa, y es que nosotros no tenemos por qué arrancar las plantas. Cuando nosotros vamos al comercio, yo siempre me cuestiono cuánto se demora un alimento para llegar de los sitios de producción. Estamos en el corregimiento de Santa Elena, que era uno de los productores de comida de nuestras ciudades, o sea, alimentábamos a Medellín y se alimentaba parte del departamento. Ahora por la parte urbana generalmente se ha desplazado mucho todo lo que tiene que ver con producción de alimentos y cada vez se aleja más las áreas de producción de comida. Y por supuesto se demora mucho más en llegar una lechuga, el cilantro, y se demora mucho más para llevarlo a esa estantería que nos tienen en los supermercados, en las plazas de mercado y de todo esto. Cuando nosotros tenemos la huerta en casa, entonces nosotros perfectamente podemos tener y disfrutar, por ejemplo, una lechuga, que es casi que el ejemplo más claro. Cuando compramos una lechuga, que generalmente, bueno, casi nadie ha contado el número de hojas que trae una lechuga. Generalmente una lechuga mínimo trae 32 hojas consumibles, pero cuando la compramos en el mercado pues ya viene muerta, hace rato que la arrancaron desde donde estaba sembrada y empieza a sufrir todo un proceso de degradación, se va perdiendo, se va marchitando, pierde toda esa calidez y toda esa parte que la hace muy atractiva. Entonces, cuando tenemos ya en casa y que la lechuga está completamente viva, nosotros la podemos consumir hoja por hoja. Nosotros no tenemos que arrancar la planta, ella seguirá viva, seguirá dándonos hojas, seguirá creciendo, incluso hasta el punto donde nosotros perfectamente la podemos dejar hasta que espigue, hasta que nos dé
una semilla espectacular y que esa semilla por supuesto nos va a garantizar que es una planta sana, que es una planta limpia, que ya viene de un proceso de limpieza y que no utilizamos pesticidas, entonces nos va a dar mejores resultados. Bueno, estábamos hablando de recipientes, ya tenemos recipientes, ya tenemos plántulas, ya tenemos un espacio elegido, ya sabemos qué queremos sembrar, cómo lo vamos a cultivar, ya sabemos qué fechas vamos a tener de siembras, que eso es importante tenerlo. Pero no hemos hablado en qué sembramos nosotros todo eso. Ya tenemos recipientes que hablábamos de las materitas que vienen por allá con alguna planta y las guardamos, o los recipientes PET que ojalá de verdad los convirtamos en recipientes para producción de alimentos. Entonces, ¿qué hacemos? Como cualquier matero, como cualquier recipiente, debe tener un orificio que sirva de drenaje. Es decir, que el agua no se vaya a acumular, que tenga por dónde salir. Entonces mínimo el recipiente de gaseosa o de cualquier recipiente plástico o cualquiera que vayamos a utilizar, mínimo debe tener un orificio de salida de agua o le hacemos varios dependiendo del tamaño que tenemos. Para asegurar que esa agua salga fácilmente, que ese drenaje, que ese riego que nosotros aplicamos salga fácil de los recipientes, es necesario utilizar lo que llamamos un material de drenaje. Ese material de drenaje puede ser arena de pega gruesa, en el fondo de las materas por supuesto, en el fondo de los recipientes aplicamos el poquito de arena, o aplicamos piedritas, o aplicamos arenón, o aplicamos granito, cualquiera de estos, haciendo a las veces como una especie de filtro para que salga fácilmente el agua del recipiente. Previamente nosotros vamos a listar el suelo, la tierra en que sembramos, el sustrato en que sembramos. Entonces miren que estábamos hablando en el anterior encuentro que tuvimos de aromáticas, estábamos hablando de suelos y estábamos hablando de abonos orgánicos. Es importante esa preparación. Generalmente hablamos de tierra negra y aquí valga la anotación. Estamos en un medio de campo, estamos en Santa Elena, estamos en medio de la parte rural. Y todavía desafortunadamente hay gente que está utilizando por ejemplo el musgo, que está utilizando el sarro, que está utilizando la tierra de capote. Ni riesgos. Todos esos materiales es necesario conservarlos en los bosques, cuidarlos en los bosques. Para esto nosotros utilizamos tierra negra. Incluso Santa Elena tiene por ahí una cooperativa que tiene incluso la autorización para comercializar tierra. Y es una buena tierra, es una tierra negra que contiene un montón de microorganismos que le van a servir a las plantas. Cuando vamos a sembrar un recipiente, nosotros preparamos un suelo que tenga una textura un poco más suelta. Entonces esa tierra negra generalmente la mezclamos con un poquito de arena de pega o un poquito de cascarilla de arroz o cisco para que quede muy suelto ese suelo. Miren, ¿cuál es la cantidad? Normalmente utilizamos 2 partes de tierra negra por 1 parte de arena. Eso nos va a dar una textura buena. Y por supuesto nosotros a esa mezcla le podemos agregar 1/4 de materia orgánica, que puede ser ese abono que aprendieron por allá en otro de nuestros encuentros a producir en el compostadero. Entonces pueden aprovechar ese compost, ese abono orgánico que han obtenido, o si ya de pronto van a comprar, que sea abono orgánico, puede ser humus de lombriz o de cualquier abono orgánico que tenga unos buenos componentes. Entonces, 2 partes de tierra negra, 1 parte de arena y 1/4 de materia orgánica. Eso es una buena composición y les aseguro una cosa, el tiempo de la huerta es tan corto, sobre todo en esas plantas temporales, que no van a necesitar más abono. Con el solo abono de una buena preparación, con eso van a llevar a término una siembra de una plántula, de una lechuga, hasta el punto en que la cosechamos, y lo mismo con las acelgas e incluso con los pimentones, que a veces se demoran más para formar todo su fruto, pero es suficiente con esto. No tenemos que estar pensando en la compra de químicos, en la compra de cosas como esa. Y también, como son espacios de siembra muy diferentes a las tradicionales de sembrar en el suelo. Ustedes por ahí han visto de pronto cuando pasan en los vehículos, en los buses por ahí, han visto de pronto algún cultivo o han visto un montón de invernaderos. Bueno, desafortunadamente por cuestiones climáticas se utilizan los invernaderos, los espacios rurales a veces se nos están quedando como plastificados, estamos perdiendo paisaje con eso, pero eso está garantizando también la producción de mucha comida. Nosotros en la huerta urbana, en la huerta casera, en esta agricultura urbana, nosotros no necesitamos nada de eso, porque generalmente como están en espacios sobre muros, colgados, que no están directamente en el suelo, entonces las plagas no tienen oportunidad como la tienen sí al lado del suelo. Ustedes han visto por ejemplo un cultivo de fresa y casi que tienen que forrar el piso por completo en plástico para que la fresa no dé contra el suelo, para que las babosas no aparezcan, los milpies, los ciempiés, que son una serie de plagas que aparecen en las huertas.
Eso es una ventaja enorme en la huerta urbana, en la huerta tradicional que tenemos en casa y que protegemos fácilmente. Entonces ya tenemos el sitio, tenemos recipientes, tenemos una matera ya preparada o un recipiente preparado con el material de drenaje, la mezcla de suelo, tenemos listo el recipiente y manos a la obra. La idea es ponerse a sembrar. Volvemos a lo que iniciamos. Vamos a sembrar, ya habremos conseguido las plántulas que necesitábamos, ya tenemos la semilla ideal. Pero eso sí, no se les olvide que estábamos en siembra escalonada. Es decir, hoy sembramos y tenemos que estar pensando que en 8 días tenemos que hacer otra siembra para que tengamos siempre comida permanente y no que digamos hoy se acabó la lechuga, vamos a tener que salir a comprar. No, vamos a tener una producción constante y continua. Y lo mejor de todo, limpia, completamente limpia. Es decir, cuando ustedes escuchan por ahí o leen que estamos consumiendo comida limpia, estamos hablando de comida que no se fumiga. Como dicen nuestros campesinos, que hay que hacerle un baño. No, esos baños son altamente perjudiciales porque llevan muchos insecticidas, muchos fungicidas que contaminan la comida. En estas son totalmente limpias. Recuerden que esos espacios van a tener suficiente luz y que una cosa que es importante, entre más sol le dé, entre más viento le dé, nosotros tenemos que estar más pendientes del riego. El riego es fundamental. O sea, si nosotros en un tiempo de verano se nos olvida que tenemos una huerta que está colgada en un recipiente, que está colgada en un jardín vertical, que tiene unas posibilidades mínimas de que le caiga agua encima de lluvia, entonces nosotros somos los encargados, los responsables de que no les falte agua. Y a eso llamamos riego. Somos gente de extremos y la mayoría de las veces o le echamos exceso de agua o no le echamos. Vamos a buscar términos medios, vamos a saber con qué cantidad de agua nos aguanta un día o 2 días el riego y recordemos también que el riego, el mejor riego que nosotros le podemos aplicar a cualquier planta siempre es después de las 4 o 5 de la tarde cuando el sol ya empieza a decaer, cuando ya no hay sol, porque eso nos garantiza una hidratación por mucho más tiempo hasta el nuevo día, hasta el siguiente día en que empieza a salir nuevamente el sol. Eso quiere decir que si nosotros muchas veces en un día vamos a regar y regamos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana ya sale el sol, a las 9 ya se ha secado y la planta no ha alcanzado a tomar casi que toda la hidratación que necesita. Entonces por eso la recomendación del riego siempre después en la tarde cuando se haya ido el sol para que tengan muchísimas, casi 14 horas de hidratación hasta la siguiente salida del sol.
Bueno, continuamos con nuestro tema de hoy, de huertas urbanas, de huerta tradicional en casa, de todo lo que podemos nosotros tener en casa, en esos pequeños espacios, en ese aprovechamiento de patios, balcones, terrazas, solares, en todo eso. Ahorita les estaba mencionando la parte práctica, vamos a llegar a esa parte práctica, les hablé un montón de selección de espacio, de recipientes y de todo, y aquí ya podemos empezar a mirar una serie de cosas que a veces tenemos en casa, porque no les decía ahorita en la parte teórica, pero es que a la casa llegan un montón de cosas que generalmente guardamos o que generalmente sacamos a la basura. No, en este caso, por ejemplo, dentro de lo que tenemos aquí encima, hablando del recipiente, muchas veces compramos alguna planta por ahí en algún vivero o por algunas circunstancias llega en un regalo, lo que sea, una plantica y nos quedan materitas de estas, que son generalmente materitas de vivero, de propagación de plantas en los viveros o en la que nos venden alguna plantica que ya luego pasamos pues como a una materia un poco más bonita, decorativa. Pero nunca las boten, esto se debe guardar siempre y se debe conservar sobre todo para esta parte de las huertas casera, de esta agricultura en casa. Entonces guardamos estos recipientes, miren que incluso estos recipientes tienen, yo diría que hasta exagerado número de orificios de salida del drenaje, pero era lo que les decía, esto nos asegura que la materia siempre va a permitir que salga el exceso de humedad que podemos tener dentro de un recipiente. Dentro de lo que tenemos en casa y de lo que vamos a trabajar, estamos viendo por aquí que Saulo, nuestro compañero de ahorita de la práctica, nos está mostrando uno de los recipientes que llega con agua, que llega con jabones, que llega con detergentes, que llega con un montón de cosas a veces a la casa y que perfectamente lo vamos a convertir en recipientes o en soportes para la siembra de la huerta. Ahí mientras voy conversando Saulo les va a ir cortando el recipiente, van a ver que dependiendo del corte que nosotros hagamos en el recipiente, pues nosotros podemos sacar dos, podemos sacar uno con una demostración diferente, pero en este caso creo que Saulo va a partir en dos, que es la manera más fácil, un recipiente que perfectamente nos va a servir para la siembra de dos plantas muy especiales. Tenemos sobre la mesa también un montón de plantulitas, en este caso tenemos zanahoria, tenemos apio, tenemos perejil, tenemos planticas como esta que son las albahacas moradas que también se utilizan mucho y que ahorita hablábamos de plantas aromáticas y medicinales. Hay un montón de plántulas, incluso por aquí también tenemos unas plantulitas de ají, de pimentones, tenemos bolsitas de las que se encuentran en los viveros y que nos comercializan las aromáticas, tenemos la menta, que acuérdense que la menta pues se utiliza mucho en ensaladas de frutas y de todo este tipo de jugos. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo, miren, ya Saulo, aquí mientras yo les contaba, ya reconvirtió ese recipiente en dos. Vamos a utilizar, se cortó fácilmente. Ahora una cosa, de todas maneras, por aquí Saulo está utilizando unas tijeras que normalmente en casa tenemos de diferentes, siempre tengan cuidado, hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando tenemos niños, cuando estamos enseñándole a los niños, porque es rico compartir esta terapia con los niños, pero estas tijeras con puntas no son las ideales para que trabajen niños, esto para los adultos y nos cuidamos mucho, nos sirven mucho para hacer los orificios que van a ver que Saulo les va a hacer con las demostraciones para los orificios de drenaje. Mientras Saulo hace eso, les voy a ir mostrando, les estaba hablando ahorita de los materiales que necesitamos para un buen suelo, para poder sembrar, para poder llenar estos recipientes. Entonces les estaba diciendo, tenemos tierra negra, una tierra especial, una tierra del suelo, de las fincas, de los terrenos, incluso muchas veces si pasamos por muchas construcciones en la parte urbana, encontrarán hasta letreros que dice se regala tierra, porque generalmente los que siembran edificios, pues esta parte no les sirve, este es el material vegetal del suelo, ellos buscan sembrar los edificios en zonas más profundas, de piedras, más duras, a nosotros nos sirve esta que es la que alimenta las plantas. Tenemos la arena que les mencionaba, una arena gruesa, miren que es una arena lavada, que generalmente la encontramos en cualquier depósito, es muy económica, es muy barata, o muchas veces en la terraza de los paisas por allá guardada, siempre guardamos el poquito que quedó de los materiales de la construcción, siempre, por allá, entonces no las botemos que nos va a servir mucho, ya les decíamos ahorita que generalmente utilizábamos, ¿cuántas partes de esta? Hablábamos de dos partes de tierra negra, hablábamos de una parte de arena gruesa, y por aquí el otro material que les decía, es abono orgánico. Ese abono obtenido de la descomposición o de incluso, en este caso por ejemplo, vamos a utilizar una cosa que llamamos gallinaza. Esta gallinaza es el residuo
del cultivo de las gallinas, de los pollos de engorde, de todo esto, y que se trabaja y luego se puede utilizar como abono, con mucha precaución, con mucho cuidado. Siempre decíamos, 2 partes de tierra negra, 1 parte de arena y 1/4 de abono orgánico. Si se nos va la mano en abono orgánico, generalmente quemamos las plantas. No pensemos que entre más abono le demos, mejor van a estar las plantas, porque es todo lo contrario, las ponemos en riesgo de quemar. Entonces, hacemos una mezcla. Lo ideal es que hagamos esa mezcla, más o menos teniendo en cuenta las proporciones que dijimos, y esperamos que Saulo, en este caso, vaya a producir algo similar a lo que ya también les tenemos listo. Tenemos por aquí unas partecitas que mientras estábamos por allá haciendo otras cositas, tenemos ya listo, y es un material ya preparado, o sea que nos sirve mucho para esto. En esta ya tenemos la tierra negra, tenemos el abono orgánico y tenemos la arena de pega, muy especial. Miren la textura en el momento en que Saulo empieza a mezclar, empieza incluso a desmoronar. Miren que empieza a quitar los terroncitos. Esos terroncitos y ese tipo de práctica que está haciendo en este caso nos ayuda a detectar que no haya un montón de piedras, que no haya un montón de troncos, un montón de terrones que nos dañan pues como la posibilidad de una siembra más fácil para las raíces de la planta. Bueno, por aquí nos está acompañando Luna. Luna es uno de nuestros compañeros por aquí, acompañante en las siembras y de todo, en Colina Blue, pero es parte de la huerta. Siempre nos ayuda a espantar un conejo que nos la está comiendo. Bueno, miren que ya entonces tenemos el material de siembra listo. Ahora, más o menos calculando, y lo que estábamos diciendo ahorita, miren que ahorita les estaba diciendo que mientras yo les hablaba, Saulo le iba a ir abriendo los espacios, los orificios de drenaje. Ya están listos. Entonces, cuando ya tenemos esto listo, ¿qué es lo que continúa? Vamos a aplicar lo que llamamos el material de drenaje. En este caso, vamos a utilizar también la misma arena de pega. Se puede utilizar. O también por aquí quisimos mostrarles que a veces uno dice, bueno, y si yo no tengo arena, entonces ¿qué voy a hacer? No, es posible que incluso encontremos algunas piedritas en el triturado por allá en la calle, en la materia que se quebró, en el pedazo de adobe que tenemos por allá, y los pongamos en los fondos de los recipientes. O sea, ponemos las piedritas o ponemos incluso ambos. Nosotros podemos utilizar las piedritas que nos facilitan la salida del agua, o incluso podemos utilizar las dos. Nosotros perfectamente podemos utilizar las dos, y estamos utilizando una parte mínima del fondo del recipiente, que es la que nos va a asegurar lo que les contaba ahorita, como el filtro, la salida fácil del agua. Ya tenemos listo el recipiente para el material de siembra. Entonces, este que acabó de preparar Saulo, que lo podemos utilizar, y por supuesto, como este recipiente es un poquito más grande, entonces vamos a utilizar también este que ya tenemos listo, ¿cierto? Vamos a completar esa siembra que tenemos. Listo, entonces completamos el recipiente. Casi siempre llevamos la siembra hasta el límite, hasta el borde del recipiente, porque recuerden que una vez que nosotros empezamos a regar, empezamos a humedecer, entonces se asienta un poco, y lo ideal es que tampoco quede demasiado espacio vacío, pero que tampoco quede demasiado lleno. Entonces ya tenemos el recipiente listo para un trasplante, para una siembra. Listo, bueno, ya Saulo por aquí está mirando qué vamos a sembrar. Miren la serie de plántulas que tenemos, ¿cierto? Que estábamos diciendo ahorita, un montón de plantulitas que podemos tener. En este caso, esa lechuga que eligió Saulo y que ya va a tener lista pues para la siembra. Miren la forma, a ver, yo quisiera, Saulo, muéstrales cómo viene la plántula. Miren el sistema radicular. O sea, generalmente ellos vienen en unas bandejas, se propagan en unas bandejas, y encontramos que en esa bandejita, en ese cubito, en ese espaciecito, se ha formado el sistema radicular. Hay una recomendación: casi siempre que hacemos un trasplante o que hagamos un trasplante, asegurémonos que esa raíz esté húmeda. No hagamos trasplantes cuando la planta está deshidratada, cuando las raíces están deshidratadas, porque generalmente eso facilita que la planta muera. Entonces listo, ya tenemos la plántula. Miren, Saulo, todo a punta de mano, pues en este caso uno puede utilizar guantes y lo que quiera, pero miren que abre un espacio
más o menos acorde con el tamaño de las raíces que trae la plántula, lo acomoda en este caso en la mitad. Recordemos cómo crece una lechuga, ¿cierto? Que se abre muy esponjosa hacia todos los lados, entonces debe ser una siembra muy central que le permita a la lechuga en este caso pues crecer para todos los lados. Entonces miren, ya la siembra se aprieta un poco. Eso quiere decir, miren que no quitamos, no abrimos la raíz, no le cortamos a la raíz porque es una raíz completamente nueva. La acomoda en el recipiente y aprieta un poco la nueva tierra contra ese volumen de raíz. Eso es bueno porque de todas maneras va a hacer que se queden en constante unión con la raíz. Bueno, por ahí vieron pasar a Tom, que Tom es el compañero de Luna y que nos acompaña pues por aquí también, es un hermoso. Bueno, ya que ya tenemos una lechuga recién sembrada, siempre buscamos, recuerden que cada que nosotros estamos eligiendo qué vamos a sembrar, cómo lo sembramos, los tamaños de los recipientes, todo esto, ya debemos tener elegido el sitio donde van a ir. Si van a ir colgados o si van a ir, por ejemplo, como en los jardines verticales, que acuérdense que una de las ideas ahorita y de aprovechamiento de espacios es que tenemos un montón de muros en las casas. A veces los muros de las casas ya no sirven sino para poner un alambre y colgar ropa, por ejemplo. Entonces, en un muro perfectamente, en un patio, en un balcón, podemos tener, miren, en este caso una estiva, que se convirtió en un jardín vertical en el que utilizamos recipientes como los que les mostraba ahorita, de vivero, otros que también encontramos en el comercio, pero miren lo fácil que se puede convertir y en la cantidad de plantas que se pueden obtener en un jardín vertical. En este caso, en este jardín vertical, ustedes están viendo, por ejemplo, que hay fresas, tenemos tomillo, tenemos lechuga morada crespa, tenemos lechuga morada verde, tenemos acelgas, o sea, hay una serie de, casi que toda una huerta en un solo jardín vertical. Eso es ideal. Y si nosotros, Saulo, mira, mostrando un poquitico como lo que Saulo acaba de poner, que Saulo también les trajo por aquí otros que ya tienen recipiente, que ya tienen el soporte. Si lo vamos a poner sobre un recipiente o sobre un mueble o sobre una repisa o si lo vamos a colgar. En este caso, en esta parte demostrativa, pues tenemos algunos de los recipientes que ya están colgados, que ya están creciendo y que de verdad, como les decía ahorita, es muchísimo más difícil para una plaga o una enfermedad llegar a una huerta urbana, a una huerta en esta agricultura en casa, que cuando sembramos de manera tradicional o directa en el suelo. Entonces miren qué bien queda. Ahora, hay una cosa, a veces la gente dice, bueno, como que el recipiente. Bueno, ahí tiene también que ver un poquito como por el poder económico que tengamos. Hay quienes no quieren utilizar esto, que como les digo, ojalá lo hagamos porque esto impide que esto salga a la basura y que se convierta en un buen espacio. Y van a ver que incluso en el momento en que crece la lechuga ni siquiera se va a ver el recipiente. Pero aún así hay quienes quieren, por ejemplo, darle una pinturita. Entonces lo pueden pintar de negro, de verde, del color que más les favorezca y que más les guste y evitan pues como la visibilidad incluso de la raíz, de la tierra, le dan una apariencia pues como decorativa, un poco más estético por decirlo de alguna manera, pero no es necesario pues en absoluto, de esa manera. Bueno, Saulo, mientras hablamos otro ratico, yo creo que nos da la posibilidad de que sembres uno de los que tengas ya para colgar y que también se haga la demostración. Miren que en ese que tiene Saulo y que ya lo trajimos listo pues como para avanzar en el tema, miren que ahorita a ese no trajo los orificios para colgar. Esto es un material que encontramos, bueno, en las casas generalmente sobra el pedacito de cabuya, de fibra por allá. En este caso es un material que utilizan en casi todas las partes que llamamos tripepollo y los recipientes. Volvemos al recipiente de gaseosa. Ya aquí incluso, aparte de los orificios para colgar, ya Saulo lo trajo con los orificios de drenaje y hace exactamente la misma demostración. Entonces, en el fondo ubica la arena como material de drenaje y la tierra, la arena primero, Saulo. La arena primero como material de drenaje. Recuerden que el material de drenaje siempre primero para que nos posibilite la salida del agua. Y ya luego, ya sí sobre el material de drenaje, entonces ubicamos yo te ayudo por aquí. La idea es que ahí te sirve ya con la tierra, que acuérdense que ya estaba preparada, tierra negra,
con arena y con el abono orgánico. Definitivamente con las manos funciona el cuento ideal y perfecto. Y recuerden que a nivel de terapia ocupacional es tremendamente rico trabajar con tierra. Es más, adelantándoles cositas, por ejemplo, es un tema que trabajamos mucho en las instituciones de rehabilitación de farmacodependencia. O sea, a nivel de terapia ocupacional, todo el tema de huertas urbanas ha sido ideal. O sea, que la gente se encarrete con el cuento, que la gente tenga un oficio, que la gente tenga una ocupación. Esto da una posibilidad muy buena dentro de eso. Bueno, ven a Saulo sembrando ya, está sembrando en este caso una rúgula. Algunos no consumimos la rúgula. O de pronto han ido a algún restaurante por ahí que les echan en ensalada. Es como una lechuguita, un poco picantica, muy rica, que da un sabor muy rico a las ensaladas. Que eso es otra cosa, que normalmente en el tema de huertas, sea urbana o tradicional, o sea en toda esta parte de jardines verticales, casi siempre nos acostumbramos a sembrar siempre lo mismo. Estamos sembrando cebolla, cilantro y tomate, pero hay un montón de cosas que nosotros podemos incorporar a las huertas y a nuestra nutrición, porque es que cada que estamos hablando de huertas, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de cosas que hacen mejor nuestros alimentos, que incluso casi todos los médicos nos están recomendando siempre comer más verduras, comer más frutas, que esto nos ayuda para el colon, para el sistema digestivo, para que haya mucha fibra en nuestro organismo. Hay que tener entonces en este caso unos cultivos muy especiales. Y la especialidad principal van del recipiente a la mesa. O sea, son cultivos limpios, son cultivos sanos que perfectamente podemos consumir permanentemente. Perfecto. Les decía ahorita que alguna vez, por ejemplo, una alumna me decía por qué en mi casa me salen un montón de repollos y yo tengo que salir a comprar cilantro, por ejemplo. Y es que a veces sembramos mucho de una sola planta y fuera de eso la sembramos a la vez. Entonces es posible que en la finca, que en el espacio tengamos 10 repollos y se nos haya acabado el cilantro, o que se nos haya acabado el tomate, o que se nos haya acabado la lechuga, cualquiera de las plantas que tenemos. Entonces, volviendo a retomar el cuento, debemos tener una siembra por fechas, una siembra escalonada, que nos permita garantizar que tengamos de todo el tiempo. Y cuando digo de todo, recordemos que es de todo lo que generalmente consumo en la casa, que consumo en la finca. Eso es ideal. En la siembra escalonada uno puede, recuerden que ahorita estábamos hablando de qué manera nosotros obtenemos las plantas. Es posible que vamos a un vivero o que vamos a un plantulario y consigamos plantas, que consigamos las plantulitas ya listas, que ya vienen listas para que uno las trasplante, las ponga dentro de los recipientes. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un perejil, en este caso este perejil, y nosotros sembramos hoy el perejil, por ejemplo, aquí Saulo va a hacer la demostración y va a sembrar este perejil. Si nosotros queremos tener perejil y que no se nos acabe esta sola plantica en la utilización, no sembremos muchos perejiles hoy, este crece suficiente. Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Luego podemos conseguir una plantulita similar a la del perejil, pues o sea, otro perejil, y la sembramos aproximadamente cada 8 o cada 15 días. Eso nos va a mostrar siempre una planta mucho más adulta, mucho mayor a la que sembramos primero con respecto a todas las que vienen detrás, y eso nos garantiza que en todas las fechas nosotros tendremos perejil o tendremos las lechugas que queremos, tendremos las cebollas que queremos. Siempre hay una cosa que de pronto también, y eso lo hacen muchos y se saltean esta parte o no quieren llegar a esta parte y empiezan desde semilla. Conseguimos en el mercado semillas. A veces también en los proyectos nosotros decimos ¿por qué no has sembrado, por ejemplo? Y la mayoría de la gente dice, es que yo no tengo semillas. Pero si nosotros vemos, en las casas siempre hay semillas de lo que consumimos. Es decir, cuando yo digo levanten la mano los que tienen semilla y nadie la levanta, le digo, bueno, y en la nevera tenemos tomate, sí hay tomate, hay pepino, sí hay pepino, hay pimentón, hay pimentón. En cada uno de esos frutos nosotros tenemos semillas. Y esas semillas nos van a garantizar que nosotros podemos propagar, que nosotros podemos sembrar y que sacar las mismas plantas que tenemos. Entonces no podemos decir que no sembramos porque no tenemos semilla, porque siempre habrá semillas en casa. Miren que ya Saulo
nos sembró el perejil, ya lo tenemos listo en un recipiente, mire, de otra gaseosa, de otra forma, de otro tamaño, pero que generalmente nos sirve para el propósito que tenemos. Ya también acordémonos que muchos de nuestros patios, de nuestros balcones, tienen un montón de rejas. De esas rejas perfectamente nosotros podemos aprovechar para colgar, casi que como lo vieron en la demostración que tenemos acá, podemos colgar de esos recipientes, de esas varillas, de todos estos enrejados que tenemos en patios, en los balcones, podemos tenerlo perfectamente. Entonces, no se varen, siempre tengan a mano cualquiera de las plántulas, sobre todo de las que tienen y de las que consumen, y generalmente recuerden también, los climas son importantes, casi todo da en todas partes, pero los climas ideales nos darán plantas más sanas, más grandes, con más frescura, con más frondosidad. Bueno, en el tema de huertas definitivamente siempre unimos varios temas. Hablamos de nutrición, hablamos de tiempo libre, hablamos de salud. Generalmente cuando estamos hablando de huerta, estamos hablando de una comida saludable, estamos hablando de una culinaria, estamos hablando de la preparación de los alimentos, cada vez más sana, cada vez la nutrición debe ser mucho mejor. Esto va a favorecer también, así como en las partes, la nutrición tiene que ayudarnos con esa parte. Una buena nutrición hace que nuestro organismo esté mucho más sano y que definitivamente nosotros podamos seguir avanzando con nuestros quehaceres. La alimentación es fundamental. Las huertas es un tema ocupacional rico. Yo los invito a que generalmente estén en casa, a que aprovechen esos espacios que mencionábamos desde el inicio, patios, balcones, terrazas, solares, en la finca, en cualquier espacio nosotros perfectamente podemos hacer este tipo de siembra, siempre sembrando lo que queremos, lo que consumimos, lo que nos hace felices en esa cocina. Pasamos mucho tiempo en la cocina, pasamos mucho tiempo preparando alimentos para los seres que amamos. Entonces vamos a hacerlo de la mejor manera, vamos a seguir produciendo limpio, vamos a seguir produciendo de forma escalonada y definitivamente van a encontrar la satisfacción más grande en sembrar una semilla, en sembrar una plántula y obtener una planta que se va a convertir en tu alimento.
son plantas limpias, son plantas sanas y que definitivamente de verdad una satisfacción que no tiene valor, que no tiene dinero con qué pagarlo, lo van a disfrutar y solo lo pueden hacer de esa manera. No hay mayor satisfacción que salir a tu terraza, a tu patio, a tu balcón y encontrar esa hojita de lechuga que vas a consumir, esa hojita de cebolla que generalmente va a acompañar parte de tus alimentos. Siempre los vamos a estar esperando por aquí en Colina Blue. Sergio Hincapié estará siempre al servicio de la comunidad con respecto a este tipo de temas y de la educación ambiental. Aquí en Colina Blue siempre estaremos esperándolos para un tema más de Finca Escuela.